Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Qué gusto enorme tenerlos por aquí, listos para un nuevo viaje de descubrimiento y análisis. Espero que todos se encuentren de maravilla, con la mejor energía para sumergirse en el tema que les traigo hoy. Si son nuevos por aquí, déjenme darles la bienvenida oficial a esta comunidad. Aquí exploramos temas fascinantes, desde la psicología humana hasta las relaciones interpersonales, pasando por curiosidades culturales y, por supuesto, el análisis de esos enigmas que nos plantea la vida. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio que a muchos les resulta sumamente intrigante: las relaciones intensas, esas conexiones que parecen desafiar la lógica, que se viven con una pasión desbordante y que a veces nos hacen preguntarnos: ¿es real? ¿Es sostenible? ¿Es sano? Porque sí, hoy vamos a hablar de esas relaciones que parecen sacadas de un melodrama, de esas historias donde el amor se vive al rojo vivo, con todas las consecuencias que eso implica. Específicamente vamos a diseccionar una frase que seguramente han escuchado, leído o incluso pronunciado alguna vez: destapa su amor por Demet, nadie ama así. ¿Será cierto? Una frase que a primera vista puede sonar romántica, incluso poética, pero que esconde muchísimas capas de complejidad. ¿Qué significa realmente destapar el amor? ¿Implica acaso una contención previa, una liberación de sentimientos reprimidos? ¿Y qué pasa con esa afirmación categórica de que nadie ama así? ¿Es una verdad absoluta o una idealización peligrosa? ¿Es un grito desesperado por validación o una sincera expresión de un amor inigualable? Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, déjenme un comentario al final contándome qué opinan sobre este tema. Sus ideas y experiencias son increíblemente valiosas y enriquecen muchísimo el debate. Así que no se corten y compartan su perspectiva. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio amoroso. Vamos a comenzar analizando la primera parte de la frase: destapa su amor. La palabra destapar sugiere algo que estaba oculto, reprimido, contenido. Imaginen una botella de champán, agitada durante mucho tiempo, lista para explotar. El amor destapado podría ser esa explosión de emociones, esa liberación de sentimientos que habían estado guardados bajo llave. ¿Pero por qué estaban guardados? Esa es la pregunta clave. ¿Cuál fue el motivo que impidió que ese amor fluyera libremente desde el principio? ¿Es una barrera autoimpuesta o una circunstancia externa la que provocó esa represión? Podría ser por miedo al rechazo, por inseguridad, por traumas pasados que nos hacen levantar muros emocionales. Tal vez la persona que destapa su amor ha tenido malas experiencias en el pasado y ha aprendido a protegerse, a no mostrar su vulnerabilidad. O quizás simplemente es una persona reservada, a la que le cuesta expresar sus sentimientos. En cualquier caso, el acto de destapar implica un riesgo, una valentía, una disposición a mostrarse tal como es, sin máscaras ni artificios. Es un salto al vacío emocional, una apuesta por la posibilidad de encontrar reciprocidad y aceptación. Pero también hay que tener cuidado. Porque a veces lo que se destapa no es un amor genuino, sino una necesidad de validación, una dependencia emocional disfrazada de romanticismo. Puede ser que la persona se aferre a otra con desesperación, buscando llenar un vacío interno que nada ni nadie puede llenar. En esos casos, el destape se convierte en una avalancha, en una exigencia constante de atención y afecto que termina asfixiando a la otra persona. Se transforma en una demanda insaciable que, lejos de construir una relación, la destruye desde sus cimientos. Es importante distinguir entre un amor sano y una necesidad patológica de afecto. ¿Existe un equilibrio entre dar y recibir? ¿Hay respeto por la individualidad del otro? Estas son preguntas cruciales que debemos hacernos antes de calificar ese destape como amor verdadero. Además, el contexto en el que se destapa el amor también es fundamental. ¿Se produce en un momento oportuno? ¿Existe una base sólida de amistad o conocimiento mutuo? Un destape repentino e inesperado puede generar confusión e incluso miedo en la otra persona, especialmente si no existe una conexión previa. La sorpresa puede ser agradable, pero también puede ser abrumadora. La clave está en la sutileza, en la gradualidad, en permitir que la relación se desarrolle de forma natural. Ahora pasemos a la segunda parte de la frase: nadie ama así.
Esta es una afirmación mucho más problemática y, diría yo, incluso peligrosa. ¿Por qué? Porque implica una comparación constante con los demás, una necesidad de sentirse especial y único, superior al resto. Y seamos honestos, el amor ¿o es una competición? No se trata de ver quién ama más o quién ama mejor. Se trata de construir una relación basada en el respeto, la confianza, la comunicación y el apoyo mutuo. El amor es una experiencia personal e intransferible, y cada persona lo vive de manera diferente. Cuando alguien dice nadie ama así, generalmente está idealizando el amor, creyendo que debe ser una experiencia extrema, dramática, llena de sacrificios y pruebas constantes. Y sí, el amor puede ser intenso, apasionado, emocionante. Pero también debe ser tranquilo, estable, seguro. Debe haber momentos de conexión profunda, pero también momentos de independencia y autonomía. No se puede vivir constantemente en la montaña rusa emocional, porque eso termina agotando y destruyendo la relación. La estabilidad emocional es fundamental para construir una relación duradera y saludable. Además, la afirmación nadie ama así suele estar asociada a comportamientos poco saludables. Puede ser que la persona sea posesiva, celosa, controladora, que exija constantemente pruebas de amor y que se sienta amenazada por cualquier cosa que pueda poner en peligro la relación. En esos casos, el amor se convierte en una obsesión, en una dependencia enfermiza que no tiene nada que ver con el verdadero amor. Se transforma en un juego de poder donde una persona intenta controlar a la otra, limitando su libertad y su individualidad. Es importante recordar que cada persona ama de manera diferente. Cada uno tiene su propia forma de expresar sus sentimientos, sus propias necesidades y expectativas. No hay un modelo único de amor que sea válido para todos. Lo importante es encontrar a alguien que nos ame y nos acepte tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y que esté dispuesto a construir una relación basada en el respeto y la igualdad. La diversidad en la forma de amar es una riqueza, no una limitación. Entonces, ¿será cierto que nadie ama así? Probablemente no. Lo que sí es cierto es que cada relación es única y especial a su manera. No debemos caer en la trampa de compararnos con los demás ni de idealizar el amor. Debemos concentrarnos en construir relaciones sanas y equilibradas, basadas en el respeto, la comunicación y el apoyo mutuo. Y sobre todo debemos recordar que el amor no es una competición, sino un camino que se recorre juntos. Un camino lleno de desafíos y alegrías, de aprendizajes y crecimiento personal. Pero volvamos a la frase original, destapa su amor por Demet, nadie ama así, será cierto. Analicemos ahora el contexto. Imaginemos que estamos hablando de una relación ficticia, de un personaje llamado Demet y de una persona que destapa su amor por él de una manera tan intensa que nadie más podría amar de esa forma. En ese caso, la frase podría tener un valor narrativo, podría servir para crear un personaje complejo y atormentado, para explorar las profundidades de la pasión y el dolor. Podría ser el inicio de una historia cautivadora, llena de giros inesperados y emociones intensas. Sin embargo, si aplicamos esta frase a la vida real, debemos ser mucho más cautelosos. Porque, como ya hemos dicho, idealizar el amor puede tener consecuencias negativas. Puede llevarnos a buscar relaciones tóxicas, a aferrarnos a personas que no nos convienen, a conformarnos con menos de lo que merecemos. Puede hacernos creer que el amor debe ser una experiencia extrema, dramática, llena de sacrificios y pruebas constantes. Nos puede cegar ante las señales de alerta y hacernos ignorar nuestros propios límites. Y seamos honestos, la vida ya es bastante complicada como para añadirle más drama. Lo que necesitamos son relaciones que nos aporten paz, alegría, seguridad, estabilidad. Relaciones que nos permitan crecer como personas, que nos apoyen en nuestros sueños, que nos hagan sentir amados y valorados. Relaciones que no nos exijan ser alguien que no somos, que no nos controlen ni nos manipulen, que no nos hagan sentir culpables ni avergonzados. Relaciones que nos permitan ser auténticos y felices. Por eso creo que es importante cuestionar esta frase, destapa su amor por Demet, nadie ama así, será cierto. Preguntarnos qué significa realmente destapar el amor, si es un acto de valentía o una señal de dependencia emocional. Analizar si la afirmación nadie ama así es una verdad absoluta o una idealización peligrosa. Y sobre todo, reflexionar sobre qué tipo de relaciones queremos construir en nuestra vida. ¿Buscamos un amor idealizado o un amor real?
¿Un amor que nos complete o un amor que nos complemente? Quizás en lugar de buscar un amor que nadie más pueda sentir, deberíamos concentrarnos en encontrar un amor que nos haga sentir completos, felices, seguros. Un amor que nos permita ser nosotros mismos, sin máscaras ni artificios. Un amor que nos inspire a ser mejores personas, que nos apoye en nuestros sueños, que nos haga sentir amados y valorados. Un amor que no nos exija sacrificios imposibles, que no nos controle ni nos manipule, que no nos haga sentir culpables ni avergonzados. Un amor que nos permita crecer y evolucionar juntos. Un amor que simplemente nos haga sentir bien. Y, ¿saben qué? Ese tipo de amor sí que es único y especial. Porque es un amor que se adapta a nuestras necesidades, a nuestros deseos, a nuestra forma de ser. Es un amor que se construye día a día, con pequeños gestos, con palabras amables, con miradas cómplices. Es un amor que no necesita ser dramático ni extremo para ser verdadero. Es un amor que simplemente es. Un amor que se siente en el corazón y se refleja en la sonrisa. Entonces, la próxima vez que escuchen la frase "destapa su amor por Demet nadie ama así" será cierto, recuerden que el amor no es una competición, que cada relación es única y especial a su manera, y que lo más importante es construir relaciones sanas y equilibradas, basadas en el respeto, la comunicación y el apoyo mutuo. Y sobre todo, recuerden que el amor no es una obsesión, sino un camino que se recorre juntos. Un camino que se construye con paciencia, con dedicación y con amor. Y ahora, antes de terminar, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de algo muy importante, la salud mental. Porque, como hemos visto, las relaciones intensas pueden ser muy demandantes emocionalmente y a veces pueden afectar nuestra salud mental. Por eso es fundamental que cuidemos de nosotros mismos, que aprendamos a gestionar nuestras emociones, que busquemos ayuda profesional si la necesitamos. La salud mental es un pilar fundamental de nuestro bienestar general. No tengan miedo de pedir ayuda. Hablar con un terapeuta, con un amigo, con un familiar puede ser de gran ayuda para entender nuestras emociones, para superar nuestros traumas, para construir relaciones más sanas. No están solos. Hay muchas personas que se preocupan por ustedes y que están dispuestas a ayudarlos. Recuerden que la salud mental es tan importante como la salud física y que debemos cuidarla con el mismo esmero. No hay vergüenza en buscar ayuda profesional, al contrario, es un acto de valentía y responsabilidad con uno mismo. Consideremos también el impacto de la sociedad y la cultura en nuestra percepción del amor. Las películas, la música y la literatura a menudo romantizan las relaciones tóxicas y poco saludables, perpetuando la idea de que el amor debe ser dramático y lleno de sufrimiento. Es importante ser críticos con estos mensajes y cuestionar las normas sociales que nos impiden construir relaciones sanas y felices. Debemos promover una cultura del amor basada en el respeto, la igualdad y la comunicación. Además, es fundamental aprender a establecer límites saludables en nuestras relaciones. Decir no no es un acto de egoísmo, sino una forma de proteger nuestra propia integridad y bienestar emocional. Es importante saber cuáles son nuestras necesidades y expectativas, y comunicarlas de forma clara y asertiva. No debemos tener miedo de expresar nuestros sentimientos y defender nuestros derechos. Y bueno, después de esta pequeña reflexión sobre la salud mental, volvamos a la conclusión del tema que nos ocupa hoy. Hemos analizado la frase "destapa su amor por Demet nadie ama así" será cierto, hemos cuestionado su significado, hemos explorado sus posibles interpretaciones y hemos reflexionado sobre la importancia de construir relaciones sanas y equilibradas. En resumen, hemos visto que destapar el amor puede ser un acto de valentía o una señal de dependencia emocional, que la afirmación "nadie ama así" es una idealización peligrosa, y que lo más importante es encontrar un amor que nos haga sentir completos, felices, seguros. Un amor que nos permita ser nosotros mismos, sin máscaras ni artificios. Un amor que nos inspire a ser mejores personas, que nos apoye en nuestros sueños, que nos haga sentir amados y valorados. Un amor que se construye con el tiempo, con la dedicación y con el respeto. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Espero que les haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones, sobre sus propias expectativas sobre el amor. Y sobre todo, espero que les haya inspirado a construir relaciones más sanas y felices. Relaciones que les aporten alegría, paz y bienestar. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Me encanta compartir mis ideas con ustedes, me encanta leer sus comentarios, me encanta saber que este espacio les resulta útil e interesante. Su feedback es invaluable para seguir mejorando y ofreciéndoles contenido que les interese y les inspire. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han escuchado alguna vez la frase, destapa su amor por Demet, nadie ama así, será cierto? ¿Qué les parece? ¿Creen que es una frase romántica o una idealización peligrosa? ¿Han vivido alguna vez una relación intensa como la que describe esta frase? ¿Cómo la manejaron? ¿Qué consejos le darían a alguien que se encuentra en una situación similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y experiencias. Recuerden que sus ideas son muy valiosas y enriquecen mucho el debate. No se corten y compartan su perspectiva. Sus historias pueden ayudar a otras personas que están pasando por momentos difíciles. Y antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, déjenme un comentario contándome qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro. Sus sugerencias son siempre bienvenidas y nos ayudan a crear contenido que sea relevante para ustedes. Además, les invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido adicional e interactúo con la comunidad. Pueden encontrar los enlaces en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden, el amor es un camino que se recorre juntos, no una competición. Cuídense mucho.